a Galería VIP. Nos acompaña una persona que ustedes conocen desde hace más de 30 años, gracias a su trabajo periodístico, Guillermo Ortega Ruiz. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Al contrario, gracias por la invitación. Y ahora ya te podemos ver en Telediario, leerte en la crónica, tu visión periodística. Pues sí, este es un camino, el del periodismo, que te va dando posibilidades. Yo creo que el periodista lo que necesita siempre es una tribuna. Y la importancia de la tribuna se la da uno con el respeto que le tiene al trabajo, con el respeto que le tiene al público, con el respeto que le tiene a la información. Y sí, bueno, después de transitar algunos años en la televisión y en la radio, se abrió la posibilidad de dirigir el periódico La Crónica. Y estando en el periódico La Crónica y pensando que hoy la información tiene muchas plataformas para difundirse, pues decidimos producir también televisión para internet y también para un formato de televisión abierta. ¿Y cómo ha sido esta experiencia a nivel personal, después de tener tantas tablas en televisión, enriquecerlo obviamente con los medios escritos y ahora hacer un medio y un formato con la creatividad y la experiencia, esa unión? Es muy gratificante porque, mira, el trabajo editorial en el periódico es muy intenso. Una redacción de periódico es muy aguda, muy crítica, muy contestataria. Así debe ser, además. Entonces, cuando tú estás en una junta de redacción y cada uno de los editores de las secciones va dando su punto de vista respecto a la nota que tiene, vendiendo su propia información para que tenga un lugar en la portada, en fin, pues estás frente a un debate intenso, rico, tremendamente plural, porque cada uno de los editores da su punto de vista con amplia libertad. Y bueno, al director le toca un poco conducir al final todas esas opiniones para formar el periódico, formar la portada y definir la posición editorial en temas específicos. Por ejemplo, en La Crónica tenemos lo que se llama La Esquina, que está en la portada, que es en muy pocas palabras la opinión del periódico respecto a un tema de actualidad. Tenemos una flechita para arriba y otra para abajo para poner al personaje que desde nuestro punto de vista mereció un elogio o mereció una crítica. Y todo eso lo definimos en nuestra junta editorial, que es tremendamente enriquecedora. Poder llevar luego eso a la televisión, esta visión de un grupo de profesionales en una redacción a la televisión, para alguien que ha sido comunicador televisivo, es algo pues extraordinario, muy gratificante, como te decía. ¿Te tocó ser como productor, editor, jefe de información, un poco iluminador, todo eso al realizar este concepto? Mira, sí, la verdad es que yo empecé en la televisión hace 37 años. Cuando yo llegué a Televisa, las noticias se cubrían con unas cámaras de cine, unas Bolex. Cuando ya tenías algún merecimiento, te daban alguna que recogía sonido, pero cuando empezabas, solo imagen. Grababan o filmaban 12 pies y tenías 8 o 10 renglones para dar tu texto. Así es como empezamos. Después evolucionó al video y ya hemos tenido esta revolución de tecnología al servicio de nuestro trabajo, que ha sido especialmente intensa en estos últimos años. Después de haber pasado todos esos años en la tele, más la experiencia que me dio la radio y luego esta riqueza de editorial en el periódico, la verdad es que pues sí llegué a meterle mano a todo. Desde luego no son unas instalaciones tan fantásticas como las que tienen ustedes, pero hoy la tecnología te permite, con recursos relativamente pequeños y con dispositivos mucho más sencillos que lo que tienen las estaciones formales de televisión, producir contenidos de imagen y audio. ¿Valió la pena dejar el monstruo que representa Televisa a un medio en el que ahora eres la cabeza director, el que ve más allá, etcétera, a pesar justamente de los recursos que a lo mejor son un poco más acotados? Mira, pasé años formidables en Televisa, trabajé 24 años en Televisa, estuve en todos los horarios relevantes de la televisión noticiosa. Aprendí muchísimo, le tengo un gran cariño a la familia Televisa
y me refiero a los trabajadores al servicio de la empresa, a los empleados, a algunos de los jefes de esa empresa, y le tengo una enorme gratitud a la empresa como tal y a don Emilio Azcárraga Milmo, que fue mi jefe buena parte de esos años. Pero hay que salir a aprender otras cosas. Mira, yo nunca había hecho radio formalmente, y cuando salí de Televisa tuve que aprender a hacer radio, que es muy diferente. ¿Y en ese momento, en la salida, lo veía así, lo tenía claro, o ya estaba en un lapso de comodidad por la empresa, el nombre, el prestigio, la propia verdad historia? Me fui de Televisa tremendamente adolorido. Yo pensé que me iba a ir de Televisa el día que me muriera, y no fue así. Entonces me fui adolorido, sin una perspectiva clara de qué iba a hacer. Pero al paso de los años me di cuenta que fue algo tremendamente virtuoso, tremendamente positivo. En mi formación profesional, definitivo para crecer. Y todo lo que te hace crecer es bueno. ¿Más libertad? ¿Incluso editorial? Yo creo que sí. Televisa es una empresa con grandes complicaciones. Tú la definías como un monstruo, no sé si esa es la mejor definición, pero es una empresa tremendamente poderosa, con una enorme responsabilidad por el gran número de personas a las que llega. Es muy difícil tomar decisiones. Yo considero a mis jefes en todo momento, y no quiero ser su juez, pero había instituciones en las que se podía ejercer el periodismo con mayor libertad. Yo creo que ahora mismo en Televisa se ejerce el periodismo con mayor libertad. Era también parte de otro México, hay que entenderlo así, ¿no? Un México un poco más acotado, con algunas dificultades para poder difundir algunos temas. Hoy tenemos un México afortunadamente mucho más libre. Viene la reforma en telecomunicaciones, la licitación de 2 cadenas de televisión. ¿Esto necesariamente nos puede privilegiar con contenidos de otro formato, o de alguna manera también va a seguir acotada la información al duopolio televisivo? No, yo creo que va a abrir, y es tremendamente sano. A mí me parece que es una gran noticia. Mira, uno solo arrasa, 2 se ponen de acuerdo, 3 no, 4 mucho menos. Y para que haya una competencia real, que derive en mejores contenidos, en más fuentes de trabajo para nosotros, necesita haber más tiradores, necesita haber más participantes. A México le hace falta, así como Estados Unidos tiene ABC, NBC, CBS, la cadena CNN, y otros países tienen competencia mucho más abierta en televisión, a México le hace falta. Va a ser muy sano para Televisa, para Azteca, para los que vienen, para el público y para nosotros. Y en algún momento ha pensado justamente también en crecer en otros medios, o sea, ya ahorita tiene en internet, etcétera. Mira, tenemos el periódico hace 16 años. Una página de internet hace algunos menos, pero que se ha consolidado. Tiene un número de visitas que nos resulta satisfactorio. Claro, es una página que se está enriqueciendo cada día, que se está modernizando, que se está rediseñando. Este tiempo no te permite quedarte quieto un instante. El día que te quedas quieto, alguien te rebasa por la de izquierda o por el acotamiento. Entonces tienes que estar en constante innovación, en constante rediseño, con tus reporteros en constante actividad. En fin, el periódico está consolidado, la página de internet se ha consolidado, presentamos los contenidos de audio y video que queremos tener ahí, y esto de la televisión nos dio un salto hacia adelante. Sinceramente íbamos a producir televisión para internet, así nació la idea, y luego encontramos una ventana para poder salir en teleabierta y lo estamos haciendo. Nuestra intención es ofrecerle al público a través de ese u otros contenidos una visión distinta de las cosas que están pasando. Y a nivel personal, ¿qué está haciendo por el periodismo Guillermo Ortega después de toda esta trayectoria, de haber trabajado en Televisa, de estar en radio, en periódico, y ahora a nivel personal, qué está ofreciendo? Pues mira, ofrezco lo que he ofrecido siempre. Para empezar, una mente abierta a todo lo que viene. A mí esta idea de que alguno que dice, no, yo no soy de Twitter, o no, yo no soy de Facebook, me parece como cerrarte la posibilidad de abrir puertas para obtener una mejor posibilidad de comunicarte. Entonces, preparándome, accediendo a las nuevas tecnologías, siempre con una oferta de periodismo serio, responsable, confiable.
Eso es lo que puede ofrecer un periodista. Oiga, y ahora como director, se ha hablado mucho de las cifras de periodistas asesinados. ¿Cómo eligen no autocensurarse, dar cobertura, sobre todo en temas de seguridad, sin arriesgar, obviamente, a la plantilla de reporteros, camarógrafos, fotógrafos? Mira, nosotros somos informadores, no promotores. Entonces, así como pues en las campañas políticas abrimos un espacio para cada uno de los que representan algo, así como cuando se trata de propaganda les cuesta el espacio, así como cuando un anunciante quiere promover algo, pues paga. Nosotros la información la damos como es. Tratamos de no exponer a nuestra gente. Si hay un asunto delicado que puede poner en riesgo la vida de un compañero, lo firma la redacción, o sea, todos. Lo firmamos, lo suscribimos como periódico. Pero sí mandan a cubrirlo. Mandamos cubrir todo. Mira, nosotros en Crónica no somos partidarios de, en una situación tan delicada como vivimos, hacer sensacionalismo. No, es un periodismo con el que no estamos nosotros participando. Difundimos lo que ocurre, lo hacemos con seriedad. No somos promotores de los grupos violentos. Somos respetuosos de lo que hace cada uno. No somos los responsables de combatirlos, pero tampoco somos quienes para promoverlos. Entonces, damos noticias. Lo nuestro es la información. Afortunadamente nunca hemos tenido un incidente y te reitero, cuando hay algo que pensamos que podría poner en riesgo a un compañero, lo firma la redacción, lo suscribe el periódico. ¿Ha habido alguna situación en la que no se haya sentido totalmente preparado para tomar una decisión a pesar de toda su experiencia? Pues siempre hay algún momento en el que te detienes a pensar, a reflexionar, a meditar, si una decisión puede ser de tal forma o de otra. Todo acto, toda acción tiene una consecuencia. Y nosotros hacemos un trabajo que es público. Tenemos que ser cautelosos. Sí ha habido momentos en que te detienes a pensar si tal o cual cosa se debe o no difundir de tal o cual forma. En fin, yo creo que estamos obligados a ello. Y bueno, tienes a tu lado gente pues que te apoya, que te ayuda a pensar, que tiene su propia opinión. Y es un grupo de colaboradores valiosos que siempre ayudan mucho a poder tomar la mejor decisión. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con Guillermo Ortega. No le cambien. El pasado 2 de marzo culminó en Acapulco con gran éxito el Abierto Mexicano Telcel. La celebración de los 20 años de este evento convocó a jugadores de talla internacional como Rafael Nadal, David Ferrer, Nicolás Almagro, Sara Errani, Carla Suárez y Alice Cornet, entre otros, quienes cimbraron el estadio. Telcel ofreció una grata atmósfera de entretenimiento e innovación en su stand. Los asistentes hicieron uso de la red 4G LTE y disfrutaron de una gran experiencia en Internet. Con la aplicación del Abierto, el público pudo seguir todo el torneo. Telcel, junto con la organización de Mextenis, empresa de Grupo Pegaso, contribuyó a hacer de este un gran evento de talla mundial, llevando la pasión en cada momento y mostrando lo mejor del tenis. Una vez más, Telcel ratificó su compromiso en pro del tenis en México. Telcel, la red en tus manos. A las mujeres nos fascinan los hombres bien rasurados y aseados, aunque retocarse ciertas áreas les presenten problemas. Las navajas los pueden cortar, las tijeras picar, pero ya está aquí el nuevo Micro-Touch Max, diseñado para ir donde las navajas y las tijeras no deben ir. Retoca de manera segura y precisa y tan al ras como una navaja. Es seguro al tacto y es el único con luz integrada para retocar hasta el último vello. Su esbelto diseño de fácil manejo le permitirá rasurarse perfectamente la nuca como en peluquería. Desaparezca esos horribles pelos de la oreja en segundos. Los bochornosos pelos de la nariz, elimínelos por completo. Deje las patillas derechitas y parejas, los bigotes y barba perfectamente retocados. Y para las cejas espesas, solo coloque la guía de retoque y quedarán perfectas en segundos. ¡Vea qué diferencia! El nuevo Micro-Touch Max lo retocará de pies a cabeza y en donde desee. Es poderoso pero también muy cuidadoso hasta con la piel más delicada.
Rasura al ras como una navaja, pero es seguro al tacto, garantizado. Su guía de retoque le permite controlar la cantidad de cabello que desee rasurar, un poquito, mucho o todo, para mostrar ese cuerpo musculoso. Es ideal para que conservemos a nuestros hombres impecables, o para que las mamás tengan a sus hijos perfectamente aseados entre las idas a la peluquería. Microtouch Max sustituye aparatos carísimos como estos y va a donde los otros no pueden ir con precisión micro. Será suyo a un precio increíble que no verá en ninguna parte. No se arriesgue a cortarse con navajas o picarse con tijeras. Microtouch Max es la solución precisa y segura para lucir aseado al máximo. Y en oferta única de introducción, llévese no uno, sino 2 Microtouch Max a un precio increíble que no se volverá a repetir. Y escuche esto que es sensacional. Si llama en los próximos 12 minutos, se llevará un regalo sorprendente que no se debe perder. La famosísima rasuradora compacta Microforce, con la que podrá darse rasuradas perfectas hasta en la regadera y será suya totalmente gratis. No espere más. 2 Microtouch Max a precio increíble y un regalo extraordinario. Microforce, la rasuradora más compacta del mundo, gratis. ¡Llame ya! Seguimos en esta entrevista con Guillermo Ortega, sus inicios en medios escritos. Sí, lo que ocurre es que mi papá fue periodista y un hermano suyo, un hermano mayor de él, también. Mi tío editó una revista política, tipo la revista Siempre de ahora, se llamaba Revista de América. Y mi papá editaba una revista de cine, que era la época dorada del cine. Entonces mi papá produjo una publicación vinculada al cine que se llamaba México Cinema, que ahora está volviendo a aparecer. La produce, la edita mi hermano, que se llama como mi papá, por cierto. Entonces, siempre tuvimos el periodismo en casa. Para mí, siempre fue una decisión natural decir que quería ser periodista. Íbamos a la revista desde muy chicos. Mi papá era de la idea de que no podía uno vagar ni perder el tiempo. Entonces, época de vacaciones, época de ir a trabajar a la revista. Y aprendimos el oficio pues desde abajo, desde el principio, desde ser mensajero y luego fotógrafo y luego en el archivo y luego esto y lo otro hasta pues hacer una carrera y dedicarnos a esto, ¿no? Pero siempre le gustaron las letras. Siempre. No la imagen, la fotografía. Pues a mí me gustó mucho el periodismo escrito al principio y después quizá un poco para marginarme o distanciarme de la familia en ese sentido de pues ahora sí que no decir ay es el hijito del señor Ortega, ¿no? Busqué ir a la televisión. Me apasionó la televisión, un medio además de toda esa época y de esta todavía. Entonces seguí camino por medios electrónicos, pero vuelve uno a sus orígenes. ¿Algún gusto especial por el cine, por ejemplo, o siempre fue más política, etcétera? No, vaya, me gusta el cine como espectador, nunca he sido un analista de cine, me gusta porque es fascinante, ver la vida de las estrellas y todo, es fascinante. Grandes coberturas, por ejemplo, en El Salvador. Me tocó estar en El Salvador en una época muy compleja de Centroamérica, había conflictos prácticamente en todas partes, y Televisa iba teniendo sus enviados especiales en Nicaragua, en Guatemala, en Honduras, en aquellos sitios en donde se producían eventos desafortunadamente violentos en aquella época. A mí me tocó estar en El Salvador en momentos tensos. Me tocó estar en 2 ocasiones, la segunda de ellas cuando acababan de matar al cardenal Romero. Se hizo una película muy famosa respecto a la vida de ese cardenal, que era un activista grande y pues lo mataron. Entonces me tocó estar en ese tiempo también en El Salvador, muy violento, es complicada la vida del corresponsal de guerra. ¿Algún aprendizaje en particular como corresponsal de guerra? Pues todos, porque si de por sí nuestro oficio tiene sus complicaciones, porque siempre hay alguien con el afán de querer ocultar algo, y nuestra tarea es ir a desentrañar aquello. Pues cuando estás en un país violento, en donde el gobierno pues tiene sus dificultades, se tambalea, en donde tienes una guerrilla, en donde hay balazos de repente en la capital, y pues es complicado. Sabíamos que a partir de cierta hora no podíamos salir, es complicado. El acercamiento en particular con la cobertura de Juan Pablo II, ¿de alguna manera también le dejó algún sello o ha habido otro personaje que de verdad haya tenido más trascendencia más allá de la entrevista? Bueno, a mí el Papa Juan Pablo II me parece un personaje fascinante.
yo tuve la oportunidad de participar en transmisiones que realizó la televisión de sus visitas. En particular, una de ellas me tocó llevar la batuta y la voz cantante por la confianza de don Emilio, de tal manera que, y después me tocó ir a entregarle la memoria en video al Vaticano y saludarlo y estar con él y poder platicar del tema. Digo, es algo extraordinario, son de esas satisfacciones que tiene esta profesión que uno saborea y valora. Pues un personaje que marcó al mundo, no sé por dónde empezar, pero Juan Pablo fue un personaje que hizo una historia fascinante. No se puede entender la transformación de Europa, la caída de muros y de todas estas cosas sin la acción de Juan Pablo. Entonces, me parece que es un personaje irrepetible. ¿Y es un hombre de fe usted? Sí, soy hombre de fe, soy católico. Y digo, es muy fácil decir que uno siente una buena vibra con un personaje como Juan Pablo II, pero también he leído su admiración por personajes como Franco, Castro, etcétera, y a veces es difícil cuando uno entrevista o lee sobre personajes que son cuestionados por su manera de pensar, y aún así decir, es admirable. A lo mejor no estamos de acuerdo. Mira, yo la verdad es que los admiro en un sentido, pero los desprecio en otros, ¿eh? O sea, en realidad no les tengo así como una admiración de hay que seguirlos, ¿no? A ojos cerrados. Me parece que son personajes que de una manera o de otra han llenado un tiempo y han marcado a sus pueblos, han marcado el camino del mundo en algún sentido, pero en otros son detestables, ¿no? Digo, Franco tuvo asolada España durante décadas, lo mismo que Castro a Cuba. No se puede estar de acuerdo con los gobiernos autoritarios y totalitarios. Pero yo creo que esos personajes hay que estudiarlos, hay que analizarlos, y como todos los seres humanos tienen su lado bueno y su lado malo. La historia, como hombres del poder, la historia los juzgará. ¿Quiénes son los personajes de hoy que le gustaría entrevistar, conocer más de cerca? Así como personajes. Mira, me gustaría entrevistar a Obama. Me parece que tiene, en primer lugar, es el presidente de la potencia número 1 del mundo. En segundo lugar, me parece que ganó con muchas circunstancias en contra. Todavía muchos dudaban que que un negro pudiera ser presidente de los Estados Unidos. Y no solo lo logra, sino que logra la reelección. Bueno, entonces, creo que es un personaje a estudiar y a entrevistar. Le tengo una cierta fascinación a Angela Merkel, porque está siendo la gran conductora de los destinos de Europa. Y un liderazgo como el de ella, cuando vemos lo que está pasando en Italia, por ejemplo, ahora que hubo elecciones y hay un esquema de ingobernabilidad total, nadie tiene la mayoría, Berlusconi obtiene una parte, los de izquierda no logran un equilibrio, entra por ahí un comediante que sería, digamos que quien pudiera generar un desempate, y dice que él no se va a aliar con nadie. Bueno, frente a eso encontramos un liderazgo como el de Angela Merkel que me parece que llama la atención. Otros liderazgos tan tremendamente desdibujados. No hay desafortunadamente en este tiempo no hay demasiados personajes como los hubo en una época. ¿Y aquí en nuestro país, personaje político? Bueno, me parece, he platicado con el presidente Peña Nieto y a mí me resulta un político interesante. Es un político que tiene las buenas formas de los viejos priistas, pero la visión contemporánea del poder de los hombres jóvenes. Y me parece que al Peña que entrevisté es otro hoy, porque la experiencia de la conducción de un país te va transformando, no digo día a día, hora por hora. Es un personaje a entrevistar. Tampoco hay demasiados líderes políticos de los que se pueda uno sentir admirado en este tiempo. ¿Cómo lo siente en estos primeros días de gobierno? Yo siento que lo ha hecho bien. ¿Y por qué digo esto? Mira, todos los políticos van por la conquista del poder para tratar de
impulsar su proyecto de nación, su visión de lo que tiene que ser el país. Algunos con más énfasis en lo social, otros con más acento en lo económico, en fin. Pero ninguno puede cumplir con ese propósito si no tiene la capacidad de negociar, de sentar a los que no son sus iguales, a hablar de temas y a llegar a acuerdos. Yo siento que en estos últimos años México careció de acuerdos, y esa falta de acuerdos llevó al país a un atraso. Entonces, que en los primeros... ayer se publica una reforma educativa que es de alto impacto. Es el primer gran logro del llamado Pacto por México, sí, que implica que los personajes que dirigen a los partidos, que tienen las diferentes visiones políticas, se sentaron a platicar y lograron ponerse de acuerdo. Me parece que eso es formidable, porque eso nos hace pensar que es factible llegar a otros acuerdos y que se pueden destrabar temas que por estar trabados han impedido que México esté en otra plataforma frente al mundo. En la política de seguridad se habla mucho que no es tan diferente a la del expresidente Felipe Calderón en términos de números, de muertos, etcétera. ¿Es una política de no revelar la información o de dirigir los reflectores hacia otras cosas que se están haciendo bien en el gobierno? Mire, yo creo que el gobierno del presidente Calderón fue monotemático. Hablaba de seguridad un día y al día siguiente de seguridad, y en la tarde y en la noche de seguridad, seguridad, seguridad. De tal forma que, pues, ese era el pan nuestro de cada día. Y yo creo que los gobiernos van haciendo otras cosas, de las que tienen la obligación de comunicar y el privilegio de hacerlo. Yo creo que vamos a tardar tiempo en salir de este círculo de violencia en el que está en el país. No se llegó a él en un día, ni se va a salir de él en un día. Yo pienso que el hecho de que se busque hacer una estrategia mucho menos de confrontación y de choque, y mucho más de tarea de inteligencia, es positiva, ¿no? La información es la gran herramienta para dar golpes certeros en vez de andar por ahí soltando bala y a diestra y siniestra en una escena que todos, o por lo menos la gran mayoría de las personas que yo he escuchado, es indeseable. Pero yo creo que vamos a tardar en salir de este círculo de violencia en el que está metido México, desafortunadamente, con todas sus implicaciones. Vamos a otras cosas más sencillas y más divertidas. Los 7 pecados. Le voy diciendo cada uno. Avaricia. Malo. Envidia. Peor. Ira. Pésimo. Gula. Híjole, eso es a veces inevitable, pero vaya, fatal para la salud. ¿Con qué? ¿Gula con qué? ¿Qué platillo? Híjole, cocina española. Lujuria. Bueno, todos estamos expuestos. Pereza. Fatal. Insoportable. Soberbia. Mala consejera. ¿Algo que haga, alguna pasión secreta por ahí? No tengo pasiones secretas. Lo que hago, lo hago de cara al público y de cara a mi familia y de cara a mis amigos. ¿Algo como bailar, deporte? Sí, juego golf. Me gusta, juego con mi esposa, somos compañeros de juego. Volteo porque por aquí está acompañándome. Sí. Juego con mis amigos, con mi familia también. Pero es básicamente eso. ¿Dónde lo veremos próximamente? En la Crónica estamos en un sistema de franquicias que se está reproduciendo en el país y con esquemas de este tipo de uso de nuevas tecnologías que nos permite llegar a cada vez más gente de manera instantánea y con herramientas muy al alcance de la mano. Muchas gracias por este tiempo para No, al contrario, gracias a ti, muchas gracias a todo tu equipo y a la gente, sobre todo a la gente que nos ha prestado atención. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Galería VIP. Nos vemos la próxima. Pásenla.